En la década de 1940, un grupo de investigadores rusos llevó a cabo un experimento extremadamente perturbador. Su objetivo era mantener despiertas a 5 personas durante 15 días seguidos utilizando un estimulante experimental a base de gas. Estas personas eran prisioneros políticos considerados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Para garantizar la seguridad de los sujetos, los investigadores los mantuvieron en un ambiente sellado, controlando cuidadosamente su consumo de oxígeno para evitar que el gas los matara. Aunque no tenían cámaras de circuito cerrado en ese momento, se las arreglaron con micrófonos y ventanas de vidrio de 5 pulgadas de espesor para monitorear a los sujetos. La cámara estaba equipada con libros y catres para dormir, pero no había ropa de cama. También tenían acceso a agua corriente, un retrete y suficiente comida seca para durar más de un mes. Al principio, todo parecía ir bien. Los sujetos apenas se quejaban, ya que se les había prometido falsamente que serían liberados si lograban pasar los 30 días sin dormir. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las cosas comenzaron a tomar un giro oscuro. Después de 5 días, los sujetos comenzaron a quejarse de sus circunstancias y a mostrar signos de paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a susurrar al micrófono de manera inquietante. Curiosamente, cada uno de ellos parecía creer que podría ganarse la confianza de los investigadores entregando a sus compañeros y a los otros sujetos cautivos. Los investigadores inicialmente pensaron que esto podría ser un efecto del gas en sus mentes. Después de 9 días, el primer sujeto comenzó a gritar desesperadamente. Corrió por la cámara, gritando a todo pulmón durante 3 horas seguidas. A medida que pasaba el tiempo, solo podía producir chillidos ocasionales, lo que llevó a los investigadores a creer que se había dañado las cuerdas vocales. Lo más sorprendente fue la reacción de los otros cautivos. En lugar de responder al grito del primer sujeto, continuaron susurrando al micrófono. Desarmaron los libros y utilizaron sus propias heces para pegar las páginas en el vidrio de la ventana. Los gritos cesaron rápidamente, al igual que los susurros. Después de 3 días más, los investigadores comenzaron a preocuparse. Aunque los micrófonos indicaban que los 5 sujetos aún estaban vivos, no se escuchaba ningún sonido proveniente de la cámara. El consumo de oxígeno sugería que aún había 5 personas dentro, pero algo no estaba bien. En un intento desesperado por obtener una respuesta de los cautivos, los investigadores utilizaron el intercomunicador dentro de la cámara. Anunciaron que abrirían la cámara para probar los micrófonos y advirtieron a los sujetos que se alejaran de la puerta y se acostaran en el suelo para evitar ser disparados. También prometieron liberar a uno de ellos si cumplían con estas instrucciones. Para su sorpresa, solo escucharon una respuesta tranquila y decidida: ya no queremos ser liberados. Esto desató un debate entre los investigadores y las fuerzas militares que financiaban el experimento. Finalmente, se decidió abrir la cámara a medianoche del 15º día. Se eliminó el gas estimulante y se llenó la cámara con aire fresco. Inmediatamente, las voces de los micrófonos comenzaron a suplicar. 3 voces distintas rogaron que volvieran a abrir el gas, alegando que sus seres queridos estaban en peligro. Cuando los soldados ingresaron a la cámara, se encontraron con una escena aterradora. 4 de los 5 sujetos aún estaban vivos, aunque su estado era difícil de determinar. Las raciones de comida no habían sido tocadas después del 5º día, y el agua acumulada en el suelo estaba teñida de rojo, sin saber si era sangre o no. Además, los sujetos tenían grandes porciones de músculo y piel arrancados de sus cuerpos. El experimento había dejado secuelas físicas y mentales en ellos. Este experimento, aunque extremadamente perturbador, arrojó luz sobre los límites de la resistencia humana y los efectos devastadores de la privación del sueño. Aunque los detalles exactos de lo que sucedió en esa cámara siguen siendo un misterio, queda claro que los sujetos sufrieron un trauma inimaginable. Un análisis más detallado de la posición y el ángulo de las heridas reveló que la mayoría, si no todas, fueron autoinfligidas. Los órganos abdominales debajo de la caja torácica de los 4 sujetos habían sido extirpados, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma permanecían en su lugar.
La piel y gran parte del músculo adherido a las costillas habían sido arrancados, dejando los pulmones expuestos a través de la caja torácica. Todos los vasos sanguíneos y órganos permanecían intactos. Los habían sacado y colocado en el suelo, desplegados en abanico a lo largo de los cuerpos eviscerados, pero aún estaban vivos. Se podía observar cómo el tracto digestivo de los 4 sujetos funcionaba, digiriendo los alimentos. Pero rápidamente se hizo evidente que lo que estaban digiriendo era su propia carne, que habían arrancado y comido a lo largo de los días. La mayoría de los soldados eran agentes especiales rusos en las instalaciones, pero aún así muchos se negaron a regresar a la cámara para sacar a los sujetos de prueba. Continuaron gritando para que los dejaran en la cámara y alternativamente suplicaban y exigían que volvieran a abrir el gas para no quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos de prueba lucharon ferozmente al ser sacados de la cámara. Uno de los soldados rusos murió cuando le arrancaron la garganta. Otro resultó gravemente herido cuando le arrancaron los testículos y uno de los dientes le cortó una arteria en la pierna. Otros 5 militares perdieron la vida, incluyendo aquellos que se suicidaron en las semanas siguientes al incidente. Durante la lucha, a uno de los 4 sujetos de prueba vivos se le rompió el vaso y se desangró casi de inmediato. Los investigadores médicos intentaron sedarlo, pero resultó imposible. Le inyectaron más de 10 veces la dosis humana de morfina y aún así luchó como un animal acorralado, rompiéndole las costillas y el brazo a un médico. Su corazón siguió latiendo durante 2 minutos completos, a pesar de que había más aire que sangre en su sistema vascular debido a la cantidad de sangre que había perdido. Incluso después de que su corazón se detuvo, continuó gritando y agitándose durante otros 3 minutos, luchando por atacar a cualquiera que estuviera a su alcance, repitiendo las mismas palabras una y otra vez, cada vez más débilmente, hasta que finalmente se quedó en silencio. Los 3 sujetos de prueba supervivientes fueron fuertemente inmovilizados y trasladados a un centro médico. Los 2 con cuerdas vocales intactas rogaban constantemente por el gas, exigiendo que los mantuvieran despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al único quirófano quirúrgico que tenía el centro. Durante la preparación del sujeto para que le volvieran a colocar sus órganos en el cuerpo, se descubrió que era efectivamente inmune a los sedantes que le habían administrado para prepararlo para la cirugía. Luchó furiosamente contra las ataduras mientras le retiraban el gas anestésico para someterlo. A pesar de tener el peso de un soldado de 90 kilos sosteniendo su muñeca, logró pasar su cabello por la mayor parte de la correa de cuero de 10 centímetros de ancho. Solo se necesitó un poco más de anestesia de lo normal para adormecerlo y en el momento en que sus párpados temblaron y se cerraron, su corazón se detuvo. Durante la autopsia del sujeto de prueba fallecido en la mesa de operaciones, se descubrió que su sangre tenía el triple del nivel normal de oxígeno. Sus músculos, que aún estaban unidos a su esqueleto, estaban gravemente desgarrados y había 9 huesos rotos debido a su lucha por no ser sometido. La mayoría de las lesiones fueron causadas por la fuerza de sus propios músculos. El segundo superviviente fue el primero del grupo de 5 en comenzar a gritar. Sus cuerdas vocales fueron destruidas y no pudo suplicar ni oponerse a la cirugía. Solo sacudió violentamente la cabeza en señal de desaprobación cuando le acercaron el gas anestésico. Siguió sacudiendo la cabeza cuando alguien sugirió, a regañadientes, intentar la cirugía sin anestesia y no reaccionó durante todo el procedimiento de 6 horas en el que le volvieron a colocar sus órganos abdominales e intentaron cubrirlos con lo que quedaba de su piel. El cirujano a cargo declaró repetidamente que debería ser médicamente imposible que este paciente siguiera vivo. Una enfermera aterrorizada que asistió a la cirugía afirmó que había visto la boca del paciente curvarse en una sonrisa varias veces cada vez que sus ojos se encontraban con los de ella. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano, comenzó a jadear fuertemente e intentó hablar mientras luchaba. El cirujano, pensando que esto debía tener alguna importancia drástica, buscó un bolígrafo y una libreta para que el paciente pudiera escribir su mensaje. Lo que escribió fue simple: sigue cortando. El cirujano se encontró con una situación imposible, el paciente no dejaba de reír. A pesar de estar paralizado, sus ojos seguían al investigador que lo atendía.
Sorprendentemente, el efecto paralizante desapareció rápidamente y el paciente intentó escapar de sus ataduras. Finalmente, pudo hablar y pidió nuevamente el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se había lastimado a sí mismo, pero solo obtuvieron una respuesta: debo permanecer despierto. Los sujetos fueron nuevamente atados y colocados en la cámara, mientras los investigadores decidían qué hacer con ellos. A pesar de haber fracasado en sus objetivos, los benefactores militares estaban furiosos y consideraron aplicar la eutanasia a los sobrevivientes. Sin embargo, el oficial a cargo, un ex miembro de la KGB, vio potencial y decidió acelerar el experimento. A pesar de la oposición de los investigadores, los sujetos fueron sellados nuevamente en la cámara. Para su sorpresa, los tres dejaron de luchar en el momento en que supieron que volverían a ser sometidos al acelerador. Estaba claro que estaban luchando por mantenerse despiertos. Uno de los sujetos tarareaba en voz alta, mientras que el sujeto mudo tensaba sus piernas contra las ataduras. El último sujeto mantenía la cabeza alejada de la almohada y parpadeaba repetidamente. Los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales y notaron que eran normales la mayor parte del tiempo, pero a veces se aplanaban inexplicablemente. Parecía como si estuvieran experimentando muerte cerebral antes de volver a la normalidad. Mientras todos estaban concentrados en el monitor, una enfermera notó que los ojos de uno de los sujetos se cerraron en el momento en que su cabeza tocó la almohada. Sus ondas cerebrales cambiaron a las de un sueño profundo y luego se estancaron, mientras su corazón dejaba de latir. El único sujeto que podía hablar comenzó a gritar para ser sellado de inmediato. Sus ondas cerebrales mostraban las mismas líneas planas que las de alguien que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante ordenó sellar la cámara con los sujetos y 3 investigadores adentro. Sin embargo, uno de los investigadores sacó un arma y disparó al comandante y al sujeto mudo. Luego apuntó al último sujeto, quien seguía atado a la cama, mientras el último miembro del equipo médico e investigación huía de la habitación. No estaré encerrado aquí contigo. No con estas cosas. No contigo, le gritó al hombre atado. ¿Qué vas a hacer? Tengo que saberlo. El sujeto sonrió y le respondió: ¿tan fácilmente te olvidas? Nosotros somos tú. Somos la locura que acecha en lo más profundo de tu mente, rogando ser liberada en cualquier momento. Somos lo que temes cuando te acuestas por las noches. Somos lo que calmas en el silencio y la parálisis cuando entras en ese paraíso nocturno donde no podemos entrar. El investigador hizo una pausa, apuntó al corazón del sujeto y disparó. El EEG se estancó mientras el sujeto se ahogaba débilmente. Casi, respirar.